Hola chicos, muy buen día. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, a nuestra cápsula de historias de hoy, martes 27 de abril. Les comento que ya nos falta muy poquito, dos clases más y terminar este portafolio, es decir, hoy y el día viernes. El día viernes, aquellos que tengan listo su resumen del capítulo 2 de la Constitución, lo pueden mostrar a través de este medio, ¿ya? Puedes mostrarlo y recibir su nota el mismo día. Y recibir su nota. El resumen lo pueden hacer en su cuaderno, ¿de acuerdo? Y después ir archivado. Pero ustedes ya van a tener su nota lista. ¿Ok? Les invito a todos a tenerla ojalá listo para ese día viernes y que reciban su nota con anticipación y que sepan que van a recibir su primer 7 en lo que va del año. Es bastante gratificante comenzar el fin de semana con una muy buena nota. Yo sé que les va a gustar, ¿ya? Y los invito a ello. Ahora les comento. El, la clase anterior comenzamos a ver un reportaje de un noticiero que no pudimos terminar de ver por razones de tiempo y porque la clase había que proseguir. Esta clase va a ser de retroalimentación y refuerzo, razón por la cual vamos a poder terminar de ver este reportaje con lo que es la revolución del 25. Así que vamos a ello. Recuerden que para compartirles el video debo apagar mi cámara. Las tribunas del Congreso hoy establecen una presión simbólica, hacen sonar sus sables justamente para hacer notar el malestar, que mientras las leyes sociales duermen en el olvido en el mismo Parlamento tiene una celeridad inusitada el aumento de su dieta parlamentaria. En 2 días, el Congreso aprobó una larga lista de proyectos sociales que habían esperado tramitación durante años. Es imposible no hacer el símil respecto a la celeridad, porque con esta intervención social en un día se despachan todas las leyes que habían estado por años dormidas, en un solo día se despachan con una celeridad insospechada. Yo creo que ahí la ironía y el símil es de todo punto elocuente. La tensión no se dio con la aprobación de esas leyes. Acorralado por la presión militar y por una crisis política que parecía terminal, el León de Tarapacá presentó su renuncia al Congreso. Presenta su renuncia al Congreso Nacional y el Congreso no se la acepta. Le da un permiso para salir por 6 meses y desde el día 1 que Alessandri puso un pie fuera de Chile empezó a conspirar precisamente para volver. Tras el autoexilio del presidente, el Congreso fue disuelto y una junta de gobierno asumió el poder. La crisis de gobernabilidad aumentó y en enero de 1925 un golpe de Estado agudizó aún más las cosas. Los militares jóvenes en enero del año 25 derribaron esa junta, los militares jóvenes con Carlos Ibáñez a la cabeza, y llamaron de vuelta a Alessandri para que terminara su periodo. Pero claro, Alessandri ahora volvía un poco amarrado por los militares, porque el poder estaba en manos de los militares, para que Alessandri hiciera aquello que querían los militares, un nuevo texto constitucional. El respaldo de los militares era su aliado en la aventura constitucional, pero el tiempo su principal obstáculo. Apenas le quedaba un año para que concluyera su gobierno y en ese lapso pretendía cambiar una norma que había regido Chile por casi un siglo. Para ello creó 2 subcomisiones, una destinada a fijar el mecanismo para crear la nueva constitución y otra presidida por él que se abocó a redactar un nuevo texto constitucional. Solo esta última terminó operando. Aunque fue una comisión pluralista, Alessandri nombró representantes de los distintos partidos políticos y algunas figuras independientes.
Paralelamente, durante 4 días, un grupo de trabajadores intelectuales sesionó en una asamblea constituyente. Su intento no sería considerado por Alessandri si el texto de la comisión que él había presidido y que sometió a un plebiscito el 30 de agosto de 1925. Que es la primera carta constitucional en la historia de Chile que establece este requisito de plebiscito de ratificación. En un Chile en el que las mujeres seguían sin derecho a voto y en el que las condiciones de los comicios distaban mucho de los estándares actuales. Y se plebiscitan 3 votos distintos, porque en esa época no había cédula única, entonces no se plebiscita en un solo voto. Cada candidato tenía sus votos, entonces por lo mismo se plebiscita con distintos papeletas. Los votos tenían colores, eran blanco, azul y rojo, que se entregaban en un sobre que se traslucía. En segundo lugar, por lo tanto no había realmente voto secreto. Las condiciones del referéndum y una alta abstención, la Constitución de 1925 fue aprobada. Pero durante los 7 años siguientes, Chile vivió convulsiones políticas que la volvieron impracticable. Golpes y azonadas militares también contribuyeron a ese estado de latencia. Recién en 1932, durante el segundo periodo presidencial de Arturo Alessandri, su constitución entró en pleno vigor. Si en el siglo XIX la clave había sido la libertad política, a comienzos del XX empieza a ser el concepto económico de gobierno, con un Estado más interventor, con un Estado que crea incluso empresas, con un Estado que hace crecer el aparato. Escuchen bien esta parte de cómo era el gobierno en ese entonces, de lo que aportó esta constitución. La clave había sido la libertad política, a comienzos del XX empieza a ser el concepto económico de gobierno, con un Estado más interventor, con un Estado que crea incluso empresas, con un Estado que hace crecer el aparato público. El nuevo paradigma constitucional separaba definitivamente a la Iglesia Católica del Estado, pero fundamentalmente apuntaba a incrementar el poder del presidente y la presencia del Estado en variadas esferas de la vida. Se crea el Banco Central, un nuevo sistema tributario en Chile, el impuesto a la renta, la Contraloría General de la República, una serie de instituciones de esa época, la promulgación de un código del trabajo. Pese a los notables cambios que experimentó el país durante el nuevo siglo, Chile seguía siendo un país mayoritariamente pobre y donde las carencias eran denunciadas constantemente por las figuras de la época. Salvador Allende, futuro presidente de Chile, denuncia en 1939 que Chile tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. El padre Hurtado, en Es Chile un país católico, en 1941, denuncia una serie de males que afectan a la sociedad chilena, entre ellos la mortalidad infantil. La consagración constitucional de varios derechos sociales y el mayor rol del Estado parecían conectar con las aspiraciones de la ciudadanía. Pero la economía no crecía al ritmo deseado y la inflación se iba transformando en enemigo de las mejoras. Y la inflación todos los años era 30%, 20%, 35%, incluso en 1955 llegó a más del 80% de inflación. Esto significa que cada mes las personas que vivían del salario ganaban menos que el mes anterior. Expectativas insatisfechas volvieron a revivir una pugna que había sido permanente en la política chilena, la discusión cruzada entre la moneda y el Congreso. Ibáñez el año 52, Jorge Alessandri el año 58, después Eduardo Frei, que logró que se aprobaran algunas reformas al final de su periodo, y todavía Salvador Allende se quejaba del parlamentarismo que se estaba viviendo en Chile. Hasta este punto podemos apreciar de que la Constitución de 1925, si bien aportó, generó cambios, fue significativa para su época, aún así carecía de cosas, carecía de elementos. Que aún así carecía de elementos que son primordiales para una soberanía, para gobernar.
¿Se dan cuenta? Es por eso que tenemos que, al hacer un contraste, ver pros y contra de cada carta magna. Finalicemos el video, por favor. La persistencia de tres bloques políticos distanciados frustraba el avance de los acuerdos en el Congreso. Una separación entre derecha, centro e izquierda que se agudizaba aún más por sucesos internacionales que ocurrían en los 60. Acá del 50, después de la Revolución Cubana, se empezó a meter en Chile un espíritu revolucionario muy marcado. La campaña de Eduardo Frei Montalva a la elección del 64 era la revolución en libertad. Planteaba, ¿cierto?, la necesidad de hacer en Chile una revolución. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se establecieron modificaciones importantes al derecho de propiedad y se dio pie a una redistribución de terrenos agrícolas. Las distintas visiones sociales de hacia dónde debía marchar el país se polarizaban y la Carta de 1925 soportaba interpretaciones que tensaban aún más el ambiente. Nuevamente se reforma la Constitución para ir restringiendo el derecho de propiedad. Ahora, la restricción del derecho de propiedad significa que hay menos disposición del derecho de propiedad privada y más atribuciones al Estado para ejercer el derecho de propiedad. Y eso significa, al Estado significa a la administración y por lo tanto al presidente de la República. En 1970, tras la elección del presidente Salvador Allende, las diferencias avanzarían a niveles irreconciliables. Lo que me gusta de este reportaje es que finaliza justo en un contenido que tenemos que ver y profundizar más adelante. Tenemos que profundizar más adelante. Porque nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene una carta constitucional y de que muchas veces aguanta demasiado. Este dicho que dice que el papel soporta mucho, que es cierto. Es cierto. Las interpretaciones... A pensar que me había hecho un cambio de look. ¿Por qué? ¿Ya? Soporta mucho el papel. Por eso tenemos que... porque el audífono aparece en mi pelo. Porque las interpretaciones, el uso del lenguaje, por eso la Constitución se tiene que ir actualizando. Porque el lenguaje que se utilizaba en 1925, ¿se imaginan? ¿Aún nos rigiéramos por esa Constitución? ¿Se imaginan pasar a eso? ¿Se imaginan? Si siguiéramos con esa Constitución, estaríamos hablando con términos poco usuales. Imagínense que aún el Código Procesal Penal sanciona con 5 años de cárcel a quien se robe una gallina. Aún. Imagínate, te robaste una gallina, 5 años. Cinco años por sustraer una gallina. ¿Por qué? Porque con una gallina uno puede hacer negocio. Ok, yo empecé con una gallina, tengo un gallito, ya, ok, van a haber pollitos. Y puedo tener más gallinas. Puedo tener mi gallinero, vender huevos, y después en determinado momento, cuando yo tenga muchos más, vender pollos. Sí, mi amor, pollo, pero usted no puede comer pollo. Muy chiquitita. ¿Ya? Y así. El negocio. Pero si tuviésemos
Por eso es importante que la Constitución se actualice, porque va utilizando el lenguaje actualizado para la época. Ni siquiera los franceses, ni los franceses tienen... Bueno, ellos fueron visionarios en su constitución. Es por ello que, pese a que su constitución tenga tanto tiempo de ejecución, aún sigue siendo atingente, porque fue hecha con visión de futuro. Fue hecha con visión de futuro. Por eso nosotros ahora, si se va a escribir una nueva carta constitucional, se debe esperar de que las personas que lo hagan utilicen un lenguaje actualizado, que puedan escribir cosas que hablen tanto de una hora como de un futuro. No hablar de una hora y un pasado. Porque recuerden el maestro Owen. El pasado ya es historia. El futuro es incierto. Pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Si yo escribo algo que quiero que lo lean con el presente de hoy, va a ser pasado. El que lo lea mañana. Por eso el lenguaje tiene que ser actualizado, tiene que ser atingente. En lo que podemos diferenciar las constituciones que hemos tenido es que otorga facultades a distintos estamentos. Facultades. La Constitución de 1833 le permitía a los presidentes, aparte de gobernar 5 años, ser reelectos en un proceso inmediato. Es decir, gobernar 5 años y quiero volver a postular. Volví a ser electo. Voy a estar en total 10 años. Por eso la República Conservadora es conocida como la República de los Decenios, porque en 30 años solamente hubieron 3 presidentes. 3 presidentes. Prieto, Montt y Bulnes. Prieto, Montt y Bulnes. Así, 3 presidentes en 30 años, porque cada uno gobernó por 10 años. No obstante, la Constitución de 1925, que estableció que un presidente no podía ser reelecto en un proceso inmediato, que debía pasar un gobierno antes de ser reelecto. Es decir, si yo gobierno hasta 2022 y quiero volver a ser presidente, tengo que esperarme hasta el 26 para nuevamente ser electo. Profe, dice la Francesca con un lapicito. Oiga, profe, tengo 2 preguntas que hacer. Una le pregunto que ya dijo lo mismo, y otra es que me llegó un WhatsApp y me dijeron que nos están esperando. No te escuché, Francesca. Que si ya dijo el objetivo, y la otra que Ah, ¿tienen lenguaje ahora? dijo que El objetivo del día de hoy era contrastar distintas cartas fundamentales de nuestra historia. Ese el objetivo como retroalimentación. Ese era nuestro objetivo como retroalimentación. Y el día de hoy
no había que elaborar algo, porque ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Así que si ahora, si tienen razón, son las 11:30. ¿A qué hora tienen la otra clase? Ahora. Ya, chicos. Cuídense entonces. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Francesca, por el aviso. Y recuerden que el día viernes, aquellos que tengan lista su presentación, la pueden mostrar y recibir su nota el mismo día. Ya, cualquier duda, consulta la pueden hacer por el WhatsApp, que ya tienen mi número, me hablan por interno.